Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Mario Blecher para analizar las noticias más destacadas de los últimos días en materia económica. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por venir una vez más aquí. Gracias por la invitación. Bueno, se cumplen el próximo sábado el año y medio, los 18 meses desde la asunción de Mauricio Macri como presidente. ¿Qué evaluación haces, Mario, de las políticas económicas que se han desarrollado en este año y medio de gestión? Bueno, yo creo que en general se puede decir que las políticas son las políticas adecuadas dadas la situación existente y las necesidades. Probablemente se cometieron algunos errores, como sería lógico de esperar. Probablemente el error más serio fue el de crear expectativas demasiado altas y de luego frustrarse, ¿no? Esas expectativas, porque yo creo que... Cuando se señalaba, ¿no?, que la economía iba a volver al crecimiento en el segundo semestre, ¿no?, el famoso segundo semestre del 2016. Claro, y al tener expectativas defraudadas, es mucho más difícil entonces imponer un esquema en el cual obviamente el tiempo juega un rol. En particular yo creo que se trató y en algunos casos se logró de recomponer algunas variables que estaban completamente distorsionadas, retomar el equilibrio en algunas otras variables. Se tomaron decisiones, por ejemplo, como la de no ajustar el déficit fiscal, básicamente, que yo pienso que es correcta en el contexto social y político, pero... El enfoque gradualista, ¿no?, que viene llevando adelante el gobierno en materia fiscal. Sí, uno puede llamarlo como quiera, porque no hacer nada es llamarlo gradualismo, decir, bueno, primero aumentamos el déficit, después lo hacemos bajar, no sé, pero que es la política relativamente correcta, yo creo que sí lo es. Probablemente hubiese sido mejor tener un esquema que cierre completamente, que el público sepa de dónde empieza y dónde termina. Hoy en día no está claro eso. Pero en general las políticas son las políticas adecuadas, a mi juicio, ¿no? Cuesta encontrar, aparte de algunos detalles, por ejemplo, yo no hubiera bajado las retenciones o cosas así, pero fuera de algunos detalles me cuesta encontrar algún error serio. El problema es que obviamente esto toma más tiempo de lo que uno hubiese pensado, y ciertamente mucho más tiempo de lo que el gobierno anunció. Y en este momento es realmente importantísimo que el proceso de la inversión, el proceso de consumo se recuperen. Y yo creo que eso habrá que esperar las elecciones de octubre, pero creo que una vez que se clarifique el horizonte, si se clarifica en forma positiva para el inversor y el consumidor, la mayor parte de las predicciones que se hicieron sobre el crecimiento se van a dar. De todas formas, se desprende de lo que decís que si Daniel Scioli hubiera ganado las elecciones en noviembre del 2015, las políticas económicas que él hubiera llevado adelante hubieran sido similares, teniendo en cuenta que vos hubieras cumplido una función importante en el diseño, ¿no?, de las políticas económicas de ese gobierno. Yo no sé, los asesores asesoran, no ejecutan. No sé lo que realmente Daniel hubiera hecho, pero creo que no había mucha alternativa. Hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que hay que hacer. De manera que no sé si hubiera tenido mucha alternativa. Yo lo hubiera acompañado y lo hubiera asesorado en la medida que hubiera seguido pidiendo mi opinión. Y mi opinión no ha cambiado demasiado de lo que había que hacer, de forma que se puede suponer que de alguna manera hubiera habido alguna influencia, pero es difícil hablar sobre cosas que no pasaron. Además, tampoco no tiene mucha importancia. Sí, tal cual. Mario, una de las cosas que pasó justamente este año y medio fue una enorme emisión de nueva deuda pública por el Gobierno Nacional. Hubo una discusión estos últimos días, el Gobierno salió a decir que en realidad lo que está haciendo es cancelar pasivos anteriores. ¿Te preocupa ese nivel de endeudamiento que se dio estos últimos meses? Si sigue a este ritmo, me va a empezar a preocupar. En este preciso momento a mí todavía no me preocupa, en el sentido de que la Argentina estaba bastante desendeudada.
Además depende para qué se usa el endeudamiento. Esa idea de que mucha deuda es mala y poca deuda es buena tampoco es del todo correcto, ¿no? La deuda además es el otro lado del crédito, y acá yo he escuchado mucha gente que se queja, que protesta por el aumento de la deuda y protesta porque no aumenta el crédito, lo cual es una inconsistencia. Pero lo cierto es de que si realmente parte importante de la deuda se usa para financiar infraestructura, para financiar inversión pública, creo que, y si está bien calculado, creo que es positivo, no negativo. Si se usa para financiar gasto corriente, crea un problema. O sea que no se puede hablar de la deuda en forma general. Pero por lo pronto, bueno, se está utilizando, ¿no?, para financiar un déficit que es importante, ¿no?, y que está planteado el primario objetivo para este año en el 4,2% del PBI, ¿no?, que es particularmente elevado. Sí, no, yo creo que definitivamente, si esa es una tendencia que sigue a lo largo de mucho tiempo, es un problema. En este momento yo no lo veo como un problema. Yo creo que si preguntamos a la generación que viene, después de todo, si invertimos hoy es para la generación que viene, y si lo tiene que financiar también parte de esto la generación que viene, ¿no es cierto? Y eso es lo que es la deuda. En moderación, yo estoy seguro de que la próxima generación, si le podríamos hacer una pregunta, preferiría tener una buena infraestructura, una buena tecnología y tener deuda que lo contrario. Por eso, ¿no te preocupa en este momento el déficit fiscal, el nivel que tiene actualmente? No, sí, preocuparme preocupa. Lo que digo es que hubiese sido muy difícil, peligroso desde el punto de vista político y social, tratar de cortar muchas de las transferencias, muchos de los subsidios y muchos de los... Atacar en forma más brusca el problema. Y bueno, no hay mucha alternativa para atacar el déficit. Parte es el empleo público, parte son las transferencias, parte es lo que se llama transferencia al sector privado, que incluye todos los subsidios y todos los planes y todas esas cosas. Eso se puede reestructurar, se puede ir arreglando a través del tiempo, pero es muy difícil cortarlo. La mejor forma de resolver eso es que se absorba con el crecimiento. Mario, vos estuviste al mando del Banco Central. El presidente de la Autoridad Monetaria salió a defender otra vez su política de tasa de interés. ¿Puede la tasa de interés sola o ser el instrumento principal, central, en la lucha contra la inflación? Tiene que ser un instrumento central, no sé si no debería ser el único ni tampoco algo que se esté concentrando tanto en la atención, pero es un instrumento esencial, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando otros instrumentos, como por ejemplo la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, que es un instrumento válido en muchos países, acá no se puede usar porque tiene historia, ¿no? Está judicializado en realidad. Entonces te quedan pocos instrumentos. ¿Pero estás satisfecho con la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central? Sí, en forma general yo creo que es correcta. Yo hubiera manejado un poquito diferente el tema de las metas de inflación, pero es de cuestión técnica y de... ¿Metas menos ambiciosas por ahí? Por ahí menos ambiciosas, por ahí más consensuadas entre distintas partes del gobierno, ¿no? Se cumplirá este famoso 17% y en todo caso si no se cumple, ¿te parece grave que la Argentina tenga 18 o hasta 20% de inflación viniendo de 30 o incluso más? No, por eso yo creo que nosotros tenemos que ver, cuando hiciste la primera pregunta también tendría que haberte contestado también esto, ¿no? La primera pregunta sobre el año y medio. Sí. Tenemos que ver las grandes tendencias, hacia dónde va. Una cosa es discutir si la inflación va a ser más baja o más alta que 40 y otra cosa es si va a ser más baja o más alta que los 17. Y otra cosa es discutir cuánto va a caer la economía, como se discutía hasta ahora, a discutir cuánto va a subir. Y esas cosas han pasado. Hay un cambio de tendencia. ¿Y te preocupa, Mario, el atraso cambiario que se viene provocando? No hay ninguna duda de que el atraso cambiario es un problema, pero es un atraso cambiario diferente al que nosotros estamos acostumbrados en la convertibilidad, por ejemplo, porque es un atraso cambiario que se viene causando por fuerzas del mercado, en cierta forma, ¿no es cierto? No hay intervención. No es un régimen fijo. Y no hay una intervención del Banco Central para establecer una tasa de cambio fija. O sea que eso te parece algo positivo, que relativiza la preocupación que puede generar el problema. Relativiza, pero eso no significa que no va a haber que resolver ese problema, porque un atraso en la tasa de cambio tiene muchas consecuencias negativas para la economía, porque muchos esperan que eso se resuelva para poder invertir desde afuera, cosas por el estilo. De forma de que la verdad es que es un problema, pero creo que un problema que cuando la tasa de inflación llegue a un nivel más aceptable, se lo va a poder tratar mejor.
Muy bien, Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Mario Blecher sobre estos 18 meses de gestión económica de Mauricio Macri, destacando que la dirección es la correcta, todavía igual importantes desafíos por delante. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.